Bueno, vamos a ir arrancando. No sé si se escucha bien ahí, cualquier cosa me dicen. Vamos a estar dando la clase yo, mi nombre es Nico, y mi compañero Seba. La clase en vistas al segundo parcial de Análisis 1. Somos de la agrupación Proyecto Económicas, ambos estudiamos economía. Somos estudiantes de la Facu, así que todo esto obviamente desde proyecto lo hacemos a pulmón y lo hacemos con el objetivo de que el CBC no sea un filtro, el primer tramo de la carrera no sea un filtro y que se les haga un poco más fácil. Tratamos de aportar una herramienta para que aquellos que capaz se le complica, justamente álgebra y análisis son las dos materias más complejas del primer tramo de la carrera. Así que nada, tratamos de aportar en lo que podemos con este tipo de actividades y les recomiendo, como ya les recomendé a Facu, que nos sigan en las redes. Somos Proyecto Económicas en todas, también tenemos un canal de YouTube en donde subimos las clases y intentamos subir todas las actividades que hacemos, no solamente clases de apoyo, sino talleres, charlas de carrera para tratar de ver la salida laboral de las carreras que ofrece la facultad. Así que nada, están más que invitados a seguirnos en redes y por supuesto en el transcurso de la clase cualquier duda o consulta que tengan pueden interrumpir o preguntar por el chat si no tienen habilitado un micrófono, que a nosotros nos van a trasladar la pregunta una compañera, así que nada, eso. Vamos a arrancar ya con la clase. Voy a presentar pantalla, cualquier cosa me dicen si no se ve. Por ahora nada. Así Estoy que ahí. bueno, Anda arranco. muy lenta mi compu. Bueno, Ahí se ve, ¿no? se ve, Nico. Genial. Bien. Los temas que abarca el segundo parcial de la materia es a partir de aplicaciones de la función derivada, que es fundamentalmente análisis y estudios de funciones, a partir de la función derivada, y después integrales indefinidas en primer término con su respectiva aplicación económica, y después integrales definidas con su aplicación económica y sucesiones y series. Son los temas que vamos a estar viendo hoy, que son los temas que se evalúan en el segundo parcial y la segunda parte de la materia. Vamos a empezar con análisis de funciones. Para esto va a ser clave entender el tema de función derivada, saber derivar y eso, que es el tema del primer parcial. Y vamos a arrancar con un ejemplo sencillo de esta función. Voy a usar el mouse a modo de puntero, espero que se llegue a ver. Vamos a arrancar con este ejemplo, que es una función cuadrática, una parábola en términos gráficos, y vamos a tratar primero de graficarla y de buscar, de ver las herramientas que tenemos para poder graficar esta función, que es sencilla. Después vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo, donde ya vamos a tener que derivar y todo eso. Lo primordial para empezar a hacer el análisis de una función es establecer su dominio. Estos son aquellos valores que pueda tomar X. En el caso de la función cuadrática, el dominio es todos los reales, no hay ninguna restricción. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar las raíces de la parábola, o sea, aquellos valores de X donde la función va a valer 0. Y para esto nos valemos de la ecuación resolvente, que es la que está acá. Una vez que buscamos las raíces, encontramos 3 y 1, ya podemos pasar al siguiente punto, que es buscar el eje de simetría. También se hace con una fórmula xb igual a menos b sobre 2a, donde a, b y c son los términos de la ecuación cuadrática. En este ejemplo, a va a ser igual a 2, b va a ser igual a menos 8 y c va a ser igual a 6. Con la fórmula del eje de simetría, que es xb, x vértice,
va a ser igual a menos b sobre 2a, o sea, 8 menos 8, 8 sobre 4, 2. O también tenemos, a partir de las raíces, podemos buscar también la ecuación del eje de simetría. El eje de simetría va a ser una recta que en general no se grafica, una recta imaginaria a partir de la cual la función va a ser simétrica, o sea, va a funcionar como un espejo. La ordenada del vértice la buscamos reemplazando el valor que encontramos en la función. Encontramos que el valor x del vértice va a ser 2, entonces reemplazamos f de 2. Lo reemplazamos acá y encontramos que es menos 2, ya tenemos el valor del vértice, el punto, que es 2 menos 2, y la ordenada al origen evaluamos la función en 0. Si yo evalúo la función en 0, significa que x tiene que valer 0, 2 por 0 al cuadrado va a ser 0, menos 8 por 0, 0, más 6, o sea que y va a ser igual a 6, ya tengo mi valor de ordenada al origen. Y acá tenemos el gráfico, ¿no? Habíamos dicho que las raíces van a ser 3 y 1. Tenemos acá las raíces 3 y 1. El eje de simetría es una recta que va a pasar por acá, que es la recta x igual a 2 que habíamos buscado. Y el 6 va a ser este valor, el valor de la ordenada al origen, y ya con esos puntos estamos en condiciones, y del vértice, perdón, que es 2 menos 2, x2 igual a menos 2, sería este punto, el punto más chico, si se quiere, en este caso puede ser el más alto también de la parábola, y graficamos la función ya con los puntos que tenemos. El dominio de la función, como habíamos dicho, son todos los reales. La imagen, que son los valores que toma el eje y, gráficamente es más fácil sacarlo. Podemos ver que la función va desde un i igual a menos 2, el menos 2 vale 0, y hasta el más infinito. El conjunto de positividad van a ser aquellos valores donde la función es positiva, es decir, está arriba del eje x. En este caso va desde el menos infinito hasta el 1, que era una de las raíces, y de el 3, que era la otra raíz, hasta el más infinito. Y el conjunto de negatividad van a ser aquellos valores en donde la función se encuentra por debajo del eje x, que es esta pancita, o sea, de 1 a 3, la función es negativa. El tema del crecimiento y del decrecimiento, que se suele pedir mucho, los intervalos donde la función crece o decrece. En este caso, la función desde el menos infinito, que sería, miro el eje x, desde el menos infinito hasta el 2, decrece, va decreciendo, decreciendo, cuando llega a 2, empieza a crecer. De 2 a más infinito, esta función es creciente. Ahora vamos a analizar una función un poquito más compleja a partir del criterio de la primera y segunda derivada. Dice, realice el estudio completo de la función f de x igual a x más 3 por e a la menos x, indicando puntos críticos, máximos o mínimos, concavidades y puntos de inflexión. Primero y principal, para empezar a hacer el estudio de una función es identificar el dominio. Sería algo así como el DNI de la función, lo que le da la identidad y lo que nos va a ayudar para saber qué tipo de comportamiento tiene. En este caso no tengo restricciones en el dominio. X más 3, lo que está entre paréntesis, es una función continua. E a la menos x también no hay restricciones. Entonces el dominio de la función van a ser todos los reales. Ahora buscamos los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Un punto crítico, x0 en este caso, es un punto del dominio de la función donde la derivada de la función se va a hacer 0. Para eso entonces lo primero que tenemos que hacer es derivar la función por primera vez. Acá tenemos la función derivada, mi función original, la derivo. La derivada del producto, recordemos que era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo más el segundo sin derivar, perdón, por la derivada del segundo. En este caso nos queda menos c a la menos x por x más 2. Y el dominio de mi función derivada también son todos los reales, no tengo ningún tipo de restricción.
Y entonces para averiguar los puntos críticos, tengo que igualar mi derivada a 0. O sea, una vez que derivé la función, para averiguar puntos críticos, a esa derivada la igualo a 0. Acá tenemos la derivada igualada a 0 y no hay forma de que la primera parte, el menos c a la menos x, valga 0. Va a ser siempre distinto de 0 para cualquier valor que tome x. Y como es un producto, si el primero no puede valer nunca 0, entonces el segundo tiene que valer 0 para que se me anule toda la derivada. Entonces pido que x más 2 sea igual a 0, que va a ser cuando x sea igual a menos 2. Cuando x es igual a menos 2, entonces mi derivada se anula, vale 0. Es el primer punto crítico, porque pertenece también al dominio de la función, entonces acá tengo un punto crítico. ¿Qué va a ser el punto crítico? Va a ser un candidato a ser un extremo de la función. Esto quiere decir que va a ser candidato a ser un mínimo o un máximo. Y para eso, ¿qué tengo que analizar? El signo de la función derivada. Agarro el punto crítico, menos 2, y divido en intervalos. De menos 2 para la izquierda vamos a tener de menos infinito a menos 2. De menos 2 para la derecha vamos a tener del menos 2 al más infinito. Y analizo el signo de la primera derivada, o sea, de f' de x, en esos intervalos. ¿Cómo lo hago? Agarro un valor que esté de menos infinito a menos 2, puede ser el menos 3, el menos 4, el menos 10, el menos 20, el que se me ocurra. En general, esto lo más fácil de hacerlo, y sobre todo en un parcial cuando capaz tenemos poco tiempo, es agarrar un valor, el más cercano, menos 3, que es el valor más cercano entero que tenemos al menos 2, y lo evaluamos en la función derivada. O sea, agarro el menos 3 y lo pongo en la calculadora y lo evalúo en mi función derivada, ¿no? Al evaluarlo en mi función derivada, me da un número positivo. No importa el valor del número, importa el signo. Porque si el signo es positivo, significa que la función en ese intervalo va a crecer. En menos 2 ya sabemos que la derivada vale 0, era lo que habíamos averiguado anteriormente, y analizo qué va a pasar de menos 2 a más infinito, lo mismo. Agarro un valor y evalúo la función derivada en ese valor que elegí que pertenece al intervalo este. En este caso puede ser el 0, el menos 1, el 1, el 2, así. Siempre se agarra el más fácil. Cuando uno evalúa una función en 0, siempre es más fácil. Así que evalúo mi función en 0, mi función derivada, reemplazo el 0 acá y me queda un número negativo. No importa qué número, pero sí importa el signo. Si el número es negativo, entonces la función en ese intervalo va a decrecer. Entonces la información que tenemos es que la función en menos infinito a menos 2 crece. Llega a un punto máximo en menos 2 y empieza a decrecer. Entonces ahí ya resolví y ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Acá está la respuesta. La función crece en este intervalo, menos infinito menos 2, llega a un máximo en x igual a menos 2 y a partir del menos 2, o sea, de menos 2 al más infinito, la función decrece. Esto, recuerdo, como lo dije anteriormente, se hace todo a partir del criterio de la primera derivada, buscando los puntos críticos. Es decir, me dan una función para analizar y quiero averiguar el intervalo de crecimiento y decrecimiento, derivo la función y a partir de la función, de esa función derivada, la igualo a 0, busco en dónde se me anula la derivada y a partir de ahí me armo la tablita con ese punto crítico que encontré y analizo el signo de la primera derivada. Si el signo es positivo, mi función crece. Si el signo es negativo, la función decrece. Cuando la función crezca y empiece a decrecer, significa que en ese punto voy a tener un máximo, y lo mismo si pasa al revés. Si mi función decrece, llega a un mínimo y ahí empieza a crecer. Ahora vamos a buscar la concavidad y los puntos de inflexión. La concavidad es básicamente la orientación, si se quiere, que tiene la función. En este caso voy a volver al principio, ponerle esta parábola, se dice que es cóncava hacia arriba o cóncava positiva, y si la parábola fuera
estuviera dada vuelta, o sea, sería así, sería cóncava negativa. Eso sería la concavidad. Para buscar la concavidad y el punto de inflexión, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. O sea, una vez que derivé mi función, tengo que derivarla por segunda vez y a partir de ahí es que voy a buscar la concavidad. Acá busco la derivada segunda y su dominio. Busco la derivada segunda a partir de la primera derivada. Me queda que e a la menos x por x más 1. El dominio también, otra vez, todos los reales. Y igualo a 0. Pido que f segunda de x, o sea, mi segunda derivada, sea igual a 0. Para que sea igual a 0, este término del producto tiene que ser 0, ya que este no va a valer 0 nunca. Entonces x más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, la derivada segunda vale 0. ¿Esto qué significa? Que x igual a menos 1 es un punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto donde la función cambia su concavidad. O sea, pasa de ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. O sea, cambia la dirección, sería, de la función. Y acá aplico otra vez tablita, agarro mi punto de inflexión, que lo encontré, que es x igual a menos 1, y me armo los intervalos. Hacia la izquierda, el menos infinito menos 1, y hacia la derecha, el menos 1 más infinito. Y hago exactamente lo mismo. Agarro un número perteneciente a ese intervalo, en este caso puede ser el 3, el menos 3, el menos 4, el menos 2. En este caso la evaluamos en menos 3, lo ponemos en la calculadora y vemos que nos da un número negativo. No importa el número otra vez, importa el signo. Y si el signo es negativo, entonces la concavidad va a ser hacia abajo, va a tener esta forma. En menos 1 ya dijimos que mi derivada segunda vale 0, ya que es un punto de inflexión, o sea, un punto donde se va a cambiar la concavidad, y si es un punto donde cambia la concavidad, esperamos que en el intervalo que está a la derecha del menos 1, o sea, el menos 1 más infinito, mi función sea cóncava positiva, pero para eso también lo conveniente es agarrar un número, en este caso puede ser el 0, que pertenece a ese intervalo, evalúo la segunda derivada en ese intervalo y miro el signo del valor que me tira. Si el signo es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Y acá claramente vemos que hay un punto de inflexión en el menos 1, la función pasa a ser cóncava negativa hacia cóncava hacia arriba. Cóncava negativa o convexa también se dice. Y acá tenemos las respuestas, convexa o cóncava negativa en este intervalo, en menos infinito menos 1, y cóncava en hacia arriba o positiva en el menos 1 más infinito. Eso es básicamente la cuestión de las aplicaciones de la función derivada o del estudio de funciones a partir de la derivada. Me dan una función, la derivo una vez y a partir de ahí igualo a 0, busco lo que son los puntos críticos y ahí evalúo el crecimiento. Para averiguar la concavidad, derivo la función otra vez, llego a la segunda derivada, la igualo a 0, me fijo cuál puede ser un punto de inflexión y evalúo la función en esos intervalos. Ahora vamos a empezar con el tema de integrales, que capaz es el tema que más tiempo nos lleve, porque es un tema bastante largo. Empezamos con las integrales indefinidas, que son con las que generalmente se arranca. Bien, la integral es básicamente la operación inversa a la derivada. Por ejemplo, nosotros cuando derivábamos teníamos una función x al cuadrado, decíamos que la derivada de esa función iba a ser 2x. No, bajábamos el exponente, restábamos el exponente en 1 y nos daba la función derivada. La operación de integrar es hacer lo inverso. Es, ponele, ¿no? Si tengo una función constante, una constante k, la función se llama primitiva, la función que nos arroja la integral, o pues es una familia de funciones en realidad, no es una sola función. Por ejemplo, si tenemos que integrar una constante que puede ser 9,
Entonces, el resultado de esa integral va a ser 9x. ¿Por qué? Porque si yo derivo 9x, me va a dar 9. O sea, estoy volviendo a la operación original que me pedía. Lo mismo si tengo x a la n, para integrarla, lo que voy a hacer, yo antes lo que hacía era bajar el exponente, restarle 1 para derivar, para integrar va a ser lo contrario. Voy a sumarle 1 al exponente y la voy a dividir por el exponente más una unidad. Esto es válido para todo n distinto de menos 1, porque si yo tengo x a la menos 1, eso es igual a 1 sobre x. 1 sobre x, la integral de eso va a ser el logaritmo natural de x. Y si derivamos el logaritmo natural de x, el resultado va a ser 1 sobre x. Es como siempre la inversa. El caso de e a la x es más fácil. Cuando derivábamos e a la x, ¿qué nos quedaba? E a la x. Entonces, cuando integramos e a la x, ¿qué nos va a quedar? E a la x. Va a ser exactamente lo mismo. Acá hay una tablita que es bastante útil siempre tenerla, aunque con la práctica uno capaz ya se va familiarizando un poco más con las cuestiones y ya no hace falta tanto la tablita, pero siempre es útil. Y acá tenemos algunas propiedades de la operación integral. Si tengo la integral de una suma de funciones, va a ser igual a la suma o resta, va a ser igual a la suma o resta de las funciones integradas por separado. Si tengo una constante k adentro de la integral, puedo sacar esa constante y multiplicarla por la integral de la función. Eso es bastante útil. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la integral de 3x más 3 sobre x diferencial de x. El diferencial de x siempre se lo pone, es parte de la operación de integrales. O sea que tengo que integrar esta función, 3x más 3 sobre x. Utilizando esta propiedad, puedo separar la integral de 3 a la x diferencial de x más la integral de 3 sobre x diferencial de x. Y utilizando la otra propiedad, esta constante, o sea, este 3, lo puedo sacar para afuera y me queda 3 por la integral de x diferencial de x, más, acá puedo hacer exactamente lo mismo, a este 3 lo saco afuera y me queda más 3 por la integral de 1, acá queda un 1, sobre x diferencial de x. Y acá, para integrar esto, que ya es mucho más sencillo, es mucho más inmediato hacerlo, lo que hago es o mirar la tabla, o si ya estoy capaz un poquito más canchero, me doy cuenta que la integral de x a la n, en este caso n vale 1, va a ser x a la 1 más 1, o sea, x al cuadrado, sobre 1 más 1, o sea, x al cuadrado sobre 2, más 3 por el logaritmo natural de x, que es la integral de 1 sobre x. Acá siempre se le agrega una constante de integración que no está agregada, sería más c. Siempre es lo que les decía al principio, que la integral nos da como resultado una familia de funciones y no solamente una función. Una función como sí nos daba la derivada. Acá le agrego la constante de integración, que le puedo poner un más c, un más k, la pueden llamar de distinta manera, y ya tengo el resultado de la integral. ¿Cuál sería la gracia? Que si yo derivo esta función, me tiene que dar exactamente lo mismo que lo que integré. Ese sería como lo inverso. Para hacer la operación inversa sería derivarla y me tengo que volver a mi función original, que es la que integré. Hay 3 formas de integrar, o 3 métodos para integrar funciones. Yo diría 4, porque este también es una forma de integrar, que son las llamadas integrales inmediatas, que son a partir de la tabla, la resuelvo, pero hay otro tipo de funciones que por su complejidad no se las puede hacer de manera inmediata. Entonces, para eso hay 3 métodos que son los que nos dan en la materia para poder integrar funciones un poco más complejas. El primer método que vamos a ver es el método de sustitución. Para mí es el más fácil, que es a partir de un cambio de variable que se hace, y el fundamento
el fundamento del método de sustitución es la regla de la cadena de la derivada. Lo vamos a practicar a partir de un ejercicio práctico que es un problema de aplicación económica donde nos da el costo marginal de un cierto producto. Recordemos que el costo marginal era la derivada del costo total. Nos da el costo marginal, ¿no? Y nos pide que hallemos la función costo sabiendo que el costo de producir 8 unidades es 70. ¿Cómo hago para llegar a la función costo a partir del costo marginal? Hago la operación inversa. Si para llegar al costo marginal lo que hacía era derivar la función costo, para llegar al costo a partir del costo marginal voy a tener que integrar la función marginal. Está acá. La función va a ser la integral de la función marginal. Para eso hago la integral de mi función, que es 6x menos 24 por e a la x cuadrado menos 8, y siempre el diferencial de x, igual que el símbolo de integral, que es esta s alargada. Y acá lo que hago es sacar factor común 6. Si saco factor común 6, me queda 6 por x menos 4 por e elevado a la x cuadrado menos 8x, diferencial de x. Y a este 6, tranquilamente, ahora ya lo puedo sacar afuera de la integral, justamente por esta propiedad, ¿no? Que si tengo a la función multiplicada por una constante, puedo sacar la constante multiplicada por la integral de la función. Y acá se hace la sustitución, ¿no? El método de sustitución consiste en agarrar una parte de la integral y hacer un cambio de variable. En este caso vamos a tomar el x cuadrado menos 8x, ¿no? Acá el x cuadrado menos 8x lo vamos a llamar u. Y tengo que calcular el diferencial de u, que básicamente es calcular la derivada de u. El diferencial de u va a ser 2x menos 8, es una derivada bastante sencilla, por el diferencial de x, que también siempre se lo pone, por la definición justamente de diferencial, y saco factor común 2, me quedaría el diferencial de u va a ser igual a 2 por x menos 4, y al 2 lo puedo pasar dividiendo, o sea, diferencial de u sobre 2 me queda igual a x menos 4 diferencial de x. Ya tengo un u que va a ser esto, y ya tengo un diferencial de x que va a ser esto. X menos 4 diferencial de x va a ser el diferencial de u sobre 2. Entonces, a esto lo llamé u, al exponente de la e. Y x menos 4 por el diferencial de x lo tengo como diferencial de u sobre 2. Y acá es donde hago la sustitución, ¿no? Mi función original era esta, entonces hago la integral de 6 por e elevado a la u, a esto ya lo llamé u, por el diferencial de x por x menos 4 por el diferencial de x, que lo llamé du sobre 2. Acá ya tengo exactamente la misma expresión, pero mucho más sencilla. El 6 y el 2 lo puedo sacar afuera, 6 medios, me quedaría 3, por la integral de e a la u diferencial de u. Acá ya tenemos una integral inmediata. Lo que habíamos dicho nosotros era que la integral de e a la x era e a la x. La integral de e a la u va a ser e a la u. Entonces, 6 dividido 2, 3 por e a la u más la c, que era la constante de integración, que había que ponerla siempre. Y para terminar de resolverlo, simplemente reemplazo la variable que sustituí originalmente, a la cual llamé u, por la función, la expresión original. Me quedaría 3 por e elevado a la u, que es x cuadrado menos 8x, más un c, que es mi constante de integración. Esta sería, de alguna forma, la función costo. Pero la función costo no puede tener esto, no puede tener un c, y para eso justamente nos dan el dato de que
el costo de producir 8 unidades es 70 y con eso reemplazo. Hago C de 8 en la función costo, reemplazo X igual a 8 y me quedaría 3 por E a la 8 al cuadrado menos 8 por 8 más C igual a 70, resuelvo eso y me queda que C es igual a 67. Y ahí sí ya puedo poner la expresión completa de la función costo, que sería C de X igual a 3 por E elevado a la X cuadrado menos 8X más 67, que era lo que nos faltaba averiguar. Así que, repasando un poquito, cuando tengo una función, ya sea costo marginal, ingreso marginal o todo lo que sea marginal, para llegar a la función original, o sea, para llegar a la función costo, para llegar a la función ingreso, a partir de sus funciones marginales, lo que tengo que hacer es integrar esa función marginal. Y ahí llego a la función costo total o ingreso total. Acá tenemos otro ejemplo, que es también un ejemplo bastante típico porque es el ejemplo del arco tangente. Y tenemos la siguiente expresión, ¿no? Nos pide que la integral de 1 sobre 4 más x al cuadrado diferencial de x. Y lo que hago primero es sacar factor común, el 4, en el denominador. Y me quedaría 4 por 1 más x cuadrado dividido 4. Después, a su vez, al 4 lo puedo sacar afuera de la integral, quedaría 1 sobre 4, porque el 4 está en el denominador, por la integral de 1 sobre, y al x cuadrado sobre 4 lo puedo expresar como x sobre 2 al cuadrado. Es exactamente lo mismo que esto. X al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, me queda exactamente lo mismo. Y ahora, una vez que llegué a esta expresión, ahí hago la sustitución, ¿no? Voy a llamar u a esta variable compleja, que me queda u igual a x sobre 2, que sería lo mismo que decir u igual 1 medio por x. Y el diferencial de u va a ser igual a 1 medio, la derivada de 1 medio de x es 1 medio, por el diferencial de x. Despejo diferencial de x, que es lo que acá también está estorbando, y me queda que 2 veces el diferencial de u es igual al diferencial de x. Ahora sí ya puedo hacer el reemplazo de lo que sustituí. ¿No? Me queda que la integral original es 1/4 por la integral de 1 más, yo llamé u x sobre 2, u al cuadrado, por 2 veces el diferencial de u, que era el diferencial de x. Esto ya es una integral inmediata, me faltaría solamente el 2, sacarlo para afuera, y me quedaría el 2 acá, 2 sobre 4 es 1 medio, por la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado. Esto es una integral inmediata, está en la tabla, el resultado es la función arco tangente, entonces mi integral me va a quedar 1 medio por el arco tangente de u más la constante de integración. Una vez que llegué a ese resultado, tengo que reemplazar la variable u, que es la que sustituí. Recordemos que u era igual a x sobre 2, entonces tengo 1 medio por el arco tangente de x sobre 2 más c. Y ahora pasamos a la otra forma de integrar, que es la integración por partes, que es para integrar también una función que resulta del producto de dos funciones, como por ejemplo esta, la integral de x por el coseno de x, donde no hay forma de que yo pueda aplicar la sustitución, porque si nos vemos acá en los ejemplos, cuando yo sustituía una variable, la derivada de esa variable, o sea, cuando averiguaba el diferencial, de alguna manera también me terminaba despejando el valor del diferencial de x con algo más y ya se hacía mucho más fácil. En este tipo de integración, la integración por partes, es cuando no hay forma de que hagamos una sustitución porque al derivarla no llegamos a nada. Y se hace a través de una fórmula, la integración por partes. Tenemos una integración de
la integral de una función f de x por g de x por el diferencial de x, y la integral va a ser igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo siempre tengo que elegir cuál va a ser f y cuál va a ser g. G de x diferencial de x. La clave f de x tiene que ser fácil de derivar, y g de x diferencial de x tiene que ser fácil de integrar. A partir de eso es que voy a decidir cuál va a ser f y cuál va a ser g. Hay una regla mnemotécnica que se la conoce como ILPET o ILATE. Tiene distintos nombres, y lo que nos dice esa regla es qué orden de prioridad le vamos a dar a la función que vamos a elegir como f. Es función inversa, o los arcos, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, que son funciones trigonométricas inversas, logarítmica, potencial o algebraica, exponencial y trigonométrica. En ese orden es que vamos a elegir f. Y la última va a ser siempre g. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Tenemos que integrar esta función. Vamos a elegir f a la función logarítmica, que es fácil de derivar. Si f es igual a logaritmo natural de x, f' va a ser 1 sobre x, es la derivada del logaritmo natural, y g' va a ser igual a x, que también la podemos integrar, va a ser una integral inmediata, x cuadrado sobre 2, recordemos que había que sumarle 1 al exponente y dividirla por el mismo número, x cuadrado sobre 2. Y ahí es cuando aplico la fórmula de la integración por partes, ¿no? Era f de x, que es el logaritmo natural de x, por g de x, que la encontramos acá, x cuadrado sobre 2, menos la integral de f' de x, que es 1 sobre x, por g de x, que es x cuadrado sobre 2 por el diferencial de x. Siempre al diferencial de x hay que agregárselo. Y una vez que llegué a esto, a partir de la integración por partes, ya es muchísimo más fácil resolver la integral. Acá se simplifican las x al cuadrado sobre x me va a quedar x, y el 1/2 lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces la integral me va a quedar el logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2 menos 1/2 por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2. Me quedaría entonces el logaritmo natural de x por x cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4, que resulta de 1/2 por x al cuadrado sobre 2. Me queda x cuadrado sobre 4 más la constante de integración. Acá tenemos un ejemplo de integral cíclica, que es cuando también se resuelve a través del método de integración por partes con la fórmula, pero cuando aplico partes vuelvo a la integral original. Tenemos esta integral, tenemos que elegir cuál va a ser f de x y cuál va a ser nuestra g'. Esto lo podemos hacer a través de la regla de ILPET. Sabemos que la última que vamos a elegir como f es la trigonométrica, o sea, en este caso sería el seno de x, y si no la elegimos como f, entonces tiene que ser g'. G' de x va a ser el seno de x, y mi función f de x va a ser e a la x, que es una función exponencial. F de x igual a e a la x, f' de x va a ser e a la x, y g' de x es el seno de x, entonces g de x va a ser menos el coseno, que también es una integral inmediata que está en las tablas. La clave acá es que si yo derivo menos el coseno, me va a dar el seno, así que está bien resuelto. Y una vez que ya tengo todos estos datos a modo de cálculo auxiliar, lo pueden resolver siempre, ahí ya puedo aplicar la fórmula de integración por partes. Acá está, mira, resuelto el cálculo integral. El cálculo auxiliar. Una vez que tengo estos datos, ya puedo aplicar la fórmula de integración por partes,
donde era f de x, que es e a la x, por g de x, que es menos el coseno de x. Acá pasamos el menos. Menos la integral de f' de x, que es e a la x, por el coseno, por g de x, diferencial de x, que va a ser coseno de x, diferencial de x, con el menos. Al menos lo ponemos como menos 1, y tenemos la primera parte queda igual, menos e a la x por el coseno de x. Este menos con este menos van a ser un más, la integral de e a la x por el coseno de x. Llegué a esto, esta integral que está acá en verde, es una integral que tampoco se puede resolver de manera inmediata ni haciendo ningún tipo de sustitución, entonces hay que aplicar la integración por partes de nuevo. Vuelvo a elegir mi f de x, e a la x, la derivada es f' igual a e a la x, y mi g', que va a ser el coseno de x, y mi función g va a ser el seno. Si derivo el seno, me da el coseno. Entonces, vuelvo a aplicar la integración por partes a esto, y me queda que la integración de e a la x por el coseno de x va a ser e a la x, que es mi f, por mi g, que es seno de x, menos la integral de e a la x, que es mi f', por mi g, que va a ser el seno de x diferencial de x. Obtuve, al aplicar partes en esta segunda parte de integración, otra vez la integral original. O sea, llegué a ningún resultado, pues llegué de nuevo a la integral que me pedía originalmente. Esta es mi i, que es esto. Entonces, ahora reemplazando, tenemos que la integral va a ser menos e a la x por el coseno de x, más e a la x por el seno de x, que es esto, menos la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Llegué a esto, o sea, tengo exactamente lo mismo acá que acá. Esto es esto. Lo tengo de ambos miembros. Entonces acá es como que tengo i e i. Esta i, esta integral, está restando, va a pasar al otro miembro sumando. Entonces voy a tener dos veces mi integral original, que es la que me piden, igual a esto, a menos e a la x por coseno de x más e a la x por el seno de x, que es lo que tenemos acá. O sea, tengo dos veces mi integral, entonces mi integral va a ser este 2 que está acá multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, y va a ser un medio, que es lo mismo que dividir por 2, por todo esto, menos e a la x por el coseno de x, más e a la x por el seno de x, más mi constante de integración. Ahí la resolví. O sea que tuve que aplicar el método por partes dos veces. Primero, llegué a esta integral, a esta, tuve que aplicar partes de nuevo y llego a la función a integrar original, que es la que pedían acá. Entonces, por eso la paso al otro miembro, queda sumando, paso el 2 dividiendo y ya tengo el resultado de la integral total. Y ahora vamos a ver el último método de integrales indefinidas, que es el método de integración a través de las fracciones simples, que se aplica cuando tengo cocientes de funciones polinómicas. Una función polinómica, acá la llamamos p de x, sobre una, o dividida, una función polinómica también que la llamamos q de x. Para esto, siempre cuando tengamos una función a integral que sea el cociente de dos funciones polinómicas, lo primero que vamos a tener que hacer es analizar el grado de las funciones. Digo, el grado de los polinomios. El grado de p y el grado de q. ¿Qué es lo que está acá? Analizo el grado de los polinomios. Si el grado de p es menor que el grado de q, puedo hacer una descomposición en fracciones simples, y si el grado de p es mayor que el grado de q, lo que voy a tener que hacer es la división de los polinomios, donde voy a tener un cociente y un resto, y descomponer a mi función original en el cociente resultado de la división más el resto dividido el denominador original.
Ahora ya vamos a ver ejemplos prácticos igual donde va a ser fácil. Generalmente lo más sencillo es que el grado de P sea menor que el grado de Q, entonces no tenga que hacer ningún tipo de división y puedo empezar a aplicar el método de fracciones simples de manera inmediata, solamente buscando las raíces. Primero, entonces, clave, analizar el grado de los polinomios, el grado de P y el grado de Q. Si el grado de P es menor que el grado de Q, directamente puedo empezar a resolver a través de la fracción simple, y si el grado de P es mayor o igual al grado de Q, voy a tener que hacer la división, donde voy a tener la división de los polinomios, voy a tener un cociente, un resto, y a partir de eso aplicar el algoritmo de la división para descomponer a la fracción en dos fracciones más simples. Entonces vamos al primer caso, al más fácil. Cuando el grado de P es menor que el grado de Q, entonces voy a aplicar el método, ¿no? El método consiste en descomponer en suma de factores. Lo que voy a tener que estar siempre muy atento es al denominador, a las raíces del denominador, y analizarlo en base a eso, ¿no? Supongamos que tengamos un polinomio P de X dividido un polinomio Q de X. Vamos a utilizar los índices A, B, C, D, todas letras mayúsculas en general, siempre para no confundirnos. Y x1, x2 y xn van a ser las raíces de Q, lo voy a descomponer en las raíces, sumando. Primero va a ser clave, como les dije hace rato, mirar el denominador, o sea, mirar Q. En el caso que el grado de P sea menor que Q, entonces me concentro en el denominador para tratar de encontrar las raíces, ¿no? Voy a tratar de integrar esta función x más 1 sobre x menos 1 al cubo, y para eso sé que el grado de P, este sería mi P, es 1, y el grado de Q es 3, entonces el grado de P es menor que el grado de Q, entonces puedo empezar inmediatamente a utilizar el método de fracciones simples. Para eso miro mi denominador, que es x menos 1 al cubo, ya está factorizado, acá lo puedo descomponer, x menos 1 por x menos 1 por x menos 1 igual a 0, encuentro que x igual a 1, cuando yo reemplazo 1 acá, el denominador se me hace 0, o sea que es una raíz del polinomio, es una raíz triple en este caso, se repite, y ahí lo que hago sí es descomponer mi función original en a fracciones, ¿no? Va a ser a sobre x menos 1 al cubo, que es el primero, y como tengo tres raíces, entonces tengo que dividirla en tres partes a la integral. La primera va a ser x menos 1 al cubo, la segunda va a ser x menos 1 al cuadrado, y la segunda va a ser x menos 1 elevado a la 1, o directamente no le pongo nada, por el grado de raíz triple. Lo divido en tres partes. Ahora tengo que calcular los valores de a, de b y de c. Para eso lo que voy a hacer es sacar factor común. En este caso el factor común va a ser x menos 1 al cubo, y empiezo a dividir x menos 1 al cubo dividido x menos 1 al cubo va a ser igual a más x menos 1 al cubo dividido x menos 1 al cuadrado va a ser igual a b por x menos 1 más x menos 1 al cubo dividido x menos 1 va a ser igual a más c por x menos 1 al cuadrado. Acá vemos que los denominadores son iguales, x menos 1 al cubo, entonces me voy a concentrar en los numeradores. De un lado tengo x más 1 y del otro lado tengo toda esta expresión. Entonces, para averiguar el valor, voy a empezar a darle valores a x. En este caso, vamos a hacer que x sea igual a 1. Si x es igual a igual a 1, digo, de este lado me va a quedar 1 más 1 igual a 2. 2, y de el otro lado, si le doy el valor 1 a x, esto se me va a anular. 1 menos 1 es 0. Multiplicado por b, sea cual sea el valor de b, me va a quedar 0. Acá exactamente lo mismo. Si x vale 1, 1 menos 1, 0, al cuadrado 0, por c, 0. Entonces, ¿qué me queda? 1 más 1 de este lado 2 igual a que es el valor que quedó. Ya logramos averiguar el valor de del primer índice que usamos para descomponer en fracciones. 2 es igual a a, o a es igual a 2. Ahora le tengo que dar otro valor. En general se le dan de valor o las raíces, en este caso 1 es raíz triple, ya lo utilicé, pude buscar el valor de a, entonces le empiezo a dar otros valores.
voy a utilizar el 0 porque es el valor más fácil. Generalmente se utiliza 0, 1, 2, 3. No hay que utilizar valores muy grandes porque el margen de error es también más grande. Si yo hago que x valga 0, lo que voy a tener acá es 0 más 1, 1, igual a, que vale 2, ya averiguamos el valor de a, más b por 0 menos 1 menos 1, por b me queda menos b, me queda 1 igual a 2, que vale a menos b, y en el caso de c, 0 menos 1 al cuadrado, me queda menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado vale 1, por c me queda c positiva. Entonces me quedaría 1 igual a 2 menos b más c, paso el 2 al otro miembro, 1 menos 2 me queda menos 1, igual a menos b más c. Llegué a una ecuación, ahora le doy otro valor, x igual a 2. Seguimos con los valores sencillos, ¿no? Si x es igual a 2, de este lado me va a quedar 2 más 1, 3, igual a, que ya dijimos que vale 2, más, ¿dónde está eso acá? Más b por 2 menos 1, 1, más b más c por 2 menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, me quedaría b más c, acá queda 1 en ambas expresiones. Y tengo que 3 es igual a, que vale 2, más b más c. Si a vale 2, ya tengo el valor porque lo averigüé con el primer valor que puse. Lo puedo pasar al otro lado, 3 menos 2 me va a quedar igual a 1, y acá me queda b más c. 1 es igual a b más c. Ya tengo estas dos ecuaciones. Con esto ya me puedo armar un sistema de ecuaciones. Las incógnitas son las mismas, están b y c, me armo un sistema de ecuaciones lineales y tengo que menos 1 es igual a menos b más c y 1 es igual a b más c. Lo puedo reemplazar por el método que más fácil nos resulte. En este caso puede ser sustitución, igualación, cualquier método. En este caso vamos a hacer igualación, vamos a despejar el valor de c. B acá está sumando, pasa restando, me queda 1 menos B igual a C, la primera ecuación. En este caso, menos B está restando, la paso al otro miembro sumando, me queda menos 1 más B igual a C. Ahora lo que hago es igualar. C va a ser igual a C, menos 1 más B igual a 1 menos B, despejo y me queda que B es igual a 1. Cuando averigüé el valor de b, lo que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación que despejé en cualquiera de las dos, debería dar el mismo valor, y encuentro el valor de c. En este caso sería menos 1 más 1 igual a c, que es menos 1 más 1 es 0. O sea que c vale 0. Si c vale 0, acá tendría 0 sobre x menos 1, que va a ser 0. Tengo 0 en el numerador, entonces elimino esta parte de la fracción simple y voy a tener que la integral va a ser igual a, que dijimos que vale 2, sobre x menos 1 al cubo, más b, que dijimos que vale 1, o sea, más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. A la parte de c, como c vale 0, la anulamos. Y acá sí puedo empezar a aplicar las propiedades. Tengo el 2 de a, lo puedo sacar para afuera, me quedaría 2 por la integral de 1 sobre x menos 1 al cubo, diferencial de x siempre, más la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y ahí ya puedo resolver, es una integral que también la puedo resolver de manera inmediata, de la siguiente manera, ¿no? X menos 1 al cubo, 1 sobre x menos 1 al cubo lo puedo expresar de la siguiente manera, x menos 1 elevado a la menos 3. Y el 1 sobre x menos 1 al cuadrado lo puedo expresar como x menos 1 elevado a la menos 2. Acá lo que teníamos que hacer por la tabla, recuerden, es sumar 1 al exponente y ese número resultado lo pongo en el denominador. Acá me quedaría el 2, no hay que olvidarse del 2 que venimos arrastrando, que era el valor de a. 2 por x menos 1, menos 3 más 1, quedaría menos 2 sobre menos 3 más 1, menos 2. Y x menos 1 elevado a la menos 2 más 1, que me quedaría menos 1, sobre menos 1. Y acá, 2 sobre este menos 2 me va a quedar menos 1 o menos sobre
menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado, que es este menos 2, lo paso al denominador y el exponente se me hace positivo, más 1 sobre menos, este más con este menos se me va a hacer menos, 1 sobre x menos 1. Espero que se haya entendido. Si hay dudas o consultas, la pueden hacer ahora o al finalizar la clase. El tema que sigue es integrales definidas, con el cual va a arrancar Seba. Aquí estoy, sí. Ya seguimos. Cámara. No me estoy viendo. Bueno, no importa la cámara. Ya fue. Bueno, interés definidas entonces. Nada, vamos a ver una pequeña propiedad muy importante. Si tienen alguna duda o lo que sea, nada, no tengan vergüenza, pregunten. Es importante que se entienda todo a la perfección. Sí. Bueno, integrales definidas. Básicamente nos basamos en algo que es la regla de Barrow, que marca que para calcular la integral definida, que es la integral que va entre dos puntos de la función, esto también se puede entender como el área bajo la curva entre los puntos A y B de la función. Lo fundamental es que sea continua, esto es muy importante. Pero en tal caso, si es continua, tenemos estos dos puntos de la función, entonces punto A y B, se puede evaluar como la primitiva, que se calcula como acaba de explicar Nico, en el punto más hacia la derecha sería de la función, o sea, más dentro del dominio, el valor más alto, menos la primitiva evaluada en el límite inferior, en la cota inferior, es decir, en esto que vemos acá, ¿sí? Es así como se hace. Entonces, cuando uno saca la primitiva, o sea, resuelve la integral indefinida, hace una resta, reemplazando cada vez que teníamos x, reemplazando por el número que corresponda, b o a, y resuelve. Barrow es súper simple, la verdad que es un milagro porque no sé cómo se podrían resolver muchos de los problemas, sino. Así que con esto tenemos que trabajar. Algunas propiedades, bueno, como podrán suponer, se respeta esta propiedad que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de la integral de cada una de esas funciones. A su vez podemos evaluar la integral por tramos, esto también es muy útil. ¿Qué significa esto? Un segundo, si tenemos dos puntos, podemos buscar el intermedio y calcular la suma entre ambos. Esto nos va a servir sobre todo cuando tengamos función partida. Después, esto se respeta para las integrales indefinidas, que es que la constante podemos sacarla de la integral. Por último, la integral es positiva o igual a 0, siempre y cuando también la función lo sea. Esto lo vamos a ver más adelante, si tenemos la integral de una función que está siempre por debajo del conjunto de positividad, es decir, en todo su gráfico está por debajo del 0, la integral es negativa. Pero si la función es positiva, es decir, es así, el valor de integral va a ser positivo, porque, como dije antes, el valor de la integral es el valor del área que está bajo la curva de la función. Bien. Sigo. Y por último, esto también nos va a servir para evaluar áreas bajo curvas. Si tengo dos funciones, una es, digamos, fx y la de abajo vamos a decir que es hx. Fíjense que en el valor en el conjunto evaluado, supongamos que partimos de A hasta B, que está acá, en todo ese conjunto evaluado, sin estas cotas, nosotros tendríamos que tener una integral que se ve de esta manera, más o menos, A y B. En todos lados, f tiene un valor en el conjunto imagen superior al valor del conjunto imagen de la función h.
¿sí? Se fijan, está siempre arriba. Entonces, el valor de la integral a su vez va a ser mayor. Esto es casi intuitivo. El área bajo la curva es más grande porque la función está más alejada del eje. Bueno, ¿algún ejemplo de cómo se trabaja con la ley de Barrow? Vamos a hacer partes primero, ¿sí? Nosotros tenemos esto que es la integral definida entre 1 y 8 de el producto de dos funciones. A ver, yo me podría poner a tratar de sustituir. La verdad es que no voy a poder hacerlo porque para sustituir yo tengo que tener algún, digamos, la multiplicación por una constante de la derivada de alguno de estos dos. La derivada de esto es 1 sobre x. Acá en ningún lugar tengo x elevado a la menos 1 o nada similar. Y la derivada de esto es 2x. Entonces ya más o menos que a simple vista, cuando vean el producto de dos funciones, pueden ver que la mayoría de los casos difícilmente tengan una sustitución, pero yo por las dudas trataría de hacerlo por sustitución o me fijaría si hay algo parecido a la derivada de alguno de los dos factores. ¿Sí? Estos son los dos factores. Bueno, recordemos entonces cómo se resuelve por partes. Yo tengo la derivada de v y esto es igual a, por un lado, no me quiero equivocar, vamos a, en principio, respetar u sin derivar y tratar a b como si acá estuviera derivada. ¿Sí? Por eso muchas veces la van a representar así. Entonces van a tener esto, por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer al revés exactamente. Acá teníamos x cuadrado, pero vamos a usar x a la 3 sobre 3, que es la primitiva de esto. Es la integral de x al cuadrado, ¿sí? Porque la propiedad que es que la integral de xn es igual a xn más 1 sobre n más 1. Entonces, uso eso. Tomo esto como lo que está, entre comillas, derivado en la integral, ¿sí? Por eso es db. Es como si estuviera integrado, como si estuviera derivado, perdón. Entonces voy a traer la primitiva de eso, x al cubo sobre 3. V, esta es la b. Y le voy a restar a esto la integral de... Ay, no me deja. La integral de la derivada de u. La derivada de u es esto, que está acá. Acá u lo respetábamos, pero lo vamos a derivar. 1 sobre x por, de nuevo, b. ¿Sí? Entonces, esto nunca más aparece. Vamos a usar la primitiva. Tanto acá, en el conjunto que está en el término que está sin integrar, como en el otro, como el término que está integrado. En ambos casos va a aparecer x al cubo sobre 3. Y en el otro vamos a respetarlo primero cuando no esté integrado y cuando esté integrado lo vamos a derivar. ¿Cómo, quién y cuándo descubrió esto? La verdad que no me acuerdo en este momento, pero bueno, brillante, porque resuelve un poquito las cosas y, como decía antes, las integrales son mucho más complejas que la derivada. Para la derivada es una tabla de fórmulas y la regla de la cadena, y poco más. Acá, bueno, es bastante más complejo. Bien, entonces, como había dicho, x al cubo sobre 3 aparece en los dos lugares. ¿Qué es esto? Es la primitiva de x al cuadrado. Aparece acá y aparece acá. El logaritmo natural de x yo lo voy a respetar acá, pero acá aparece dividiendo. Acá es como si tuviera un 3x, pero como saben, la integral de kx de x es igual a k por la integral de x de x. ¿Sí? Pues la constante se puede sacar. ¿Qué pasó entonces acá? Me quedé con x al cubo sobre 3 por el logaritmo natural de x menos
un tercio por x al cubo sobre x. ¿Qué es este 1 sobre x? Bueno, es la derivada de lo que yo acá respeté. En el otro caso lo derivo. Si no me equivoco, me quiero confundir, pero la integral, la primitiva de logaritmo no la tienen por tabla, ¿sí? No pueden resolver eso por tabla, entonces tienen que casi siempre respetar este término y derivarlo en el de la integral. Bueno, esto que vemos acá es lo mismo que decir eh, x al cubo dividido x a la 1, y por propiedad de la potencia se resta el exponente del divisor y nos queda x al cuadrado. Bien, esto lo recontra vamos a resolver usando de nuevo lo de x a la n, ¿sí? Que la primitiva es igual a, sí, adivinaron, lo que ya teníamos antes, que es x al cubo sobre 3. Muy importante, esto que teníamos acá se trasladó, ¿sí? Se trasladó y se mantiene. Siempre que tenemos una integral, va a estar definida de la misma manera, evaluada según estas dos cotas. Bueno, esto es esto que vemos acá. Acá se hace ya el reemplazo que yo les mostré recién. Se mantiene el menos un tercio. Resolviendo, llegamos finalmente a x al cubo sobre 3, es el logaritmo natural de x menos un tercio. Todo esto, perdón, me faltó, evaluado entre 8 y 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que plantearlo restando el valor de la función en 8 y 1. ¿Sí? Restándole al valor de esta función que tenemos acá ya no hay nada integrado, evaluarla primero en 8, que es lo que yo hago acá, 8 al cubo es 512, logaritmo natural de 8, menos 1 al cubo, que es igual a un tercio, por el logaritmo natural de 1 es 0, entonces se va menos un tercio. Esto nos va a quedar, bueno, el logaritmo natural de 8 es eh, un número con coma, ¿sí? No es un número entero, es un número irracional. Así que, nada, si lo reemplazáramos nos quedaría también un número irracional con comas y etcétera. Pero me parece que lo importante era mostrar más o menos cómo se aplicaba esto. ¿Cómo se aplica esto? Se resuelve como siempre y en el último momento, cuando ya pudimos resolver la integral, vamos a buscar los dos valores que tenemos acá, de a y b, y los reemplazamos. En el caso del límite superior de la integral, vamos a ponerlo sin nada. Y en el otro caso le vamos a multiplicar por menos 1 y a sumárselo al otro, o lo que es más simple, restárselo. Y así es como se resuelve. ¿Para qué nos sirve esto? Es una muy buena pregunta. En principio, para nada, pero hay que aprobar la materia. Y en algún momento, sí, supongo que nos va a servir, ¿no? Porque para eso estudiamos estas adorables materias y estas maravillosas carreras. Nos sirve para calcular el área bajo la curva. Lo que acabamos de ver, como decía, es igual que decir el área bajo la curva de evaluada entre los puntos B y A. ¿Se puede calcular el área bajo la curva en todo el trayecto de la función? Sí, claro que se puede. Lo vamos a ver al final de la clase, es lo que se denomina una integral impropia. Porque es como si no tuviera límites, ¿sí? Pero supongamos que nos piden, bueno, fíjate entre A y B cuánto hay debajo de la curva. Esto sirve para medir excedentes, bueno, para medir valores agregados, tiene unas aplicaciones económicas bastante interesantes. Como decía antes, si la imagen, si el área está abajo del eje X, esto quedó movido también, es negativa la integral definida, ¿sí? Tiene un valor de un área negativa, porque suponemos que todo lo que está acá es una especie de descuento, ¿sí? Como que no es un área a nuestro favor, sino que es un área en contra. Una negativa. Y
si el área está condicionada por el eje Y, debemos tomar el límite en 0. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos el área bajo 2? Encerrada por dos curvas, en realidad. Que más adelante lo podemos ver como la diferencia, por ejemplo, entre el excedente del consumidor y el excedente del productor. Bueno, es esto que está acá, si es este ojo, digamos. Acá tenemos un problema que se me movió B. Este no acá. Lo que tenemos que hacer es calcular todo el integral bajo la curva, bajo toda la curva, y restarle lo que yo ahora voy a, digamos, tachar o marcar cruzado, restarle el área bajo la otra curva. Y eso nos da, o sea, es simple de ver, todo esto menos esto que está así medio grillado, es esto que está acá. ¿Qué es lo que queremos calcular? Es el área encerrada bajo las dos curvas. Pero, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué le restamos a qué. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo podría decir que esto es la integral de, habíamos dicho que fx, integral definida de fx menos la integral definida de gx, ¿no? Por propiedad de la integración, vamos a integrarlo todo junto y hacer directamente... Uy, qué mal quedó. O podemos hacer directamente la integral de fx menos gx. Lo que tenemos que ver siempre es cuál está encima de cuál. No nos podemos equivocar con eso. Entonces, para cualquier valor que esté encerrado entre A y B, hacemos lo que se llama Bolzano, que es buscar la imagen. Y si la imagen de F en, digamos, C, que pertenece al conjunto abierto AB, si la imagen FC es mayor a la imagen GC, en ese caso nos quedamos con esto que vemos acá. Caso contrario, es al revés, es gx menos fx. Para la región acotada comprendida entre los gráficos fx, esto que vemos acá, perdón, fx, esto es una cuadrática que va a tener el vértice en... va a tener el vértice... Bueno, no calculé. Y del vértice va a ser seguramente 0. Sí. Sí, 0. Y acá. Esto ya acá. Bueno. O sea, el máximo está en 0, en 4. Tenemos esto, que es una cuadrática negativa, mira hacia abajo. Tenemos el eje X, que es esto que está acá. Y tenemos la recta Y igual a 3X. Tenemos que buscar el área que está acotada entre esas tres rectas. ¿Y cómo lo buscamos? De esta manera. Sí, esto lo marcamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Para el primer caso, voy a buscar el área hasta el punto en el que se encuentran. Voy a buscar el área que está definida por la curva, por la recta, digo, y igual a 3x. El área bajo esta curva. A partir del punto en el que se encuentran, voy a tener que buscar esto, que es
el área bajo la curva hasta el eje X. ¿Qué tengo que calcular? Dos cosas. Uno, el punto en el que se encuentran. Lo hago igualando las funciones. Yo encontré que se encuentran en -4 y x igual a 1. Pero, -4 se encuentran acá. Se encuentran acá abajo, en -4. Y no está en el intervalo dado, ¿sí? Porque lo estamos buscando entre 0 y 2. Respecto al segundo punto, al encuentro entre el eje X y la curva, yo podría quedarme con 2, pero, si en vez de caer acá, la cuadrática cayera acá, yo debería seguir y calcular esto también. No es el caso, pero debería calcular esto y restárselo a todo lo otro. Restárselo porque es negativo, como habíamos visto. Acá resulta que si me fijo en qué punto se encuentra la cuadrática con el eje X, ¿cómo lo hago? Simplemente reemplazo fx por 0. Encuentro que se halla en dos puntos. Se halla cuando x es -2 y cuando x es 2. En este caso me quedo con el 2 y voy a calcular entonces. Hasta 1 voy a calcular la integral definida de y igual a 3x. Y a partir de 1 y hasta 2 voy a calcular la integral definida de la cuadrática. Bueno, esto lo pueden ver pausando el video. No sé si en la descripción está el PPT, si no, nada, pausan el video y se fijan cómo se calcula. No quiero ser redundante, así vemos un poco de todos los temas, si no se hace muy largo. Pero sumando, eso sí es importante, sumando esto que vemos acá, que es esto, y esto, que es exactamente esto, llegamos al valor de esta especie de triángulo. Básicamente lo que hay que hacer es aplicar Barrow como acabamos de ver, es decir, evaluar la primitiva de cada una de las dos funciones específicamente en el punto. Esto lo podemos desarmar por propiedades de la integración. Son dos integrales distintas. La integral de una constante es la constante por x. Esto es usando x a la n. Aplicamos Barrow, en este caso es 0. En este caso tenemos que fijarnos, evaluarla en 2 y restarle la misma integral evaluada en 1, la misma primitiva evaluada en 1. Sumamos finalmente estos dos términos y llegamos al área total del triángulo. Esto nos sirve para ver, por ejemplo, excedentes. Excedente del productor, excedente del consumidor. Bueno, el excedente del consumidor está determinado por esto que vemos acá. Esto es un concepto de microeconomía. Yo no sé si ya la tendrán más o menos presente, pero responde básicamente a el bienestar del consumidor medido por todo lo que hubiera estado dispuesto a pagar por cada unidad de consumo versus lo que realmente pagó por cada una de ellas. Esto es el excedente del consumidor. Y esto que vemos acá es el excedente del productor. ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Bueno, lo primero es buscar el precio de equilibrio, ¿sí? Y las cantidades de equilibrio. Eso se hace igualando la función demanda y la función oferta. Es esto que vemos acá. Se resuelve y llegamos a 3x al cuadrado menos 12, con lo cual x puede ser o 2 o menos 2. La cantidad de equilibrio, ¿sí? La cantidad de equilibrio nunca va a ser negativa, es intuitivo. Y bueno, es 2, ¿no? La cantidad de equilibrio, porque no puede ser negativa, como decía. Y el precio de equilibrio se obtiene resolviendo cualquiera de las dos funciones, porque nos debería dar lo mismo. Si no nos da lo mismo, estamos en problemas. 14 menos 4 da 10. 2 por 4 es 8, más 2 da 10. Entonces el precio de equilibrio es 10 y la cantidad de equilibrio es 2.
¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la integral, atención, la integral de la demanda, porque la demanda está siempre por encima, porque hasta el punto de equilibrio el consumidor está dispuesto a adquirir a pagar por las cantidades un mayor precio, y el ofertante le dice, no, no, págame más por esta misma cantidad. A partir de este punto, tenemos la curva de demanda menos la curva de oferta, porque la curva de oferta, como decía, está por debajo. Entre 0 y la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio es 2, así que la vamos a hablar en 2. Integramos esta resta y deberíamos llegar al presente resultado, esto que ven acá. Fíjense, acá se calcula el precio de equilibrio, nosotros ya lo habíamos calculado. Es como les decía antes, se calculan por separado en este caso, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Yo lo estaba calculando todo junto. Vendría a ser como una especie de la suma de los excedentes, pero si lo quieren calcular por separado, alcanza con restarle esta recta, es decir, restar el precio al excedente del consumidor, y al revés, al excedente del productor, hacer el precio menos la curva de oferta. Ahí dice O de X, pero bueno, se confunde con un 0 de X. Por separado dan estas cosas, ¿sí? Es esto que vemos acá. Lo que marcaba recién del área determinada por las dos curvas es la diferencia. Vemos progresión aritmética, un poco el concepto. ¿De qué se trata? Bueno, progresión aritmética básicamente es esto que vemos acá. Es la suma, que esto es A en 0. A en 0 le vamos a sumar determinado valor multiplicado por n menos 1. Pero esto es en 1. Torpe de mi parte. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos multiplicando a medida que va pasando el tiempo, a medida que va avanzando la progresión, vamos sumando una constante multiplicada por n menos 1, ¿sí? Por la cantidad de pasitos que fui avanzando, menos 1. Entonces, pueden ver que, por ejemplo, en este caso, A1 es 15. Entonces, este alfa que tenemos acá va a ser 15. Pero A2 va a ser 15 más beta, y A3 va a ser, sí, 15 más 2 beta. Entonces, lo que en realidad terminamos trabajando es este beta. Tengo A1, me lo doy la consigna, y tengo que buscar A10. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Vamos a buscar cuánto vale beta. Tengo que beta, que alfa más 4 beta es igual a 35. Es igual a 35. 4 beta, entonces, resolviendo, es 35 menos 15. ¿Por qué? Porque estoy restando alfa. El alfa. El participante de Gran Hermano. 35 dividido 4, perdón, 35 menos 15 es 20. 20 dividido 4 es 5. Beta es 5. ¿Cómo calculo? A la n es siempre 15 más 5 por n menos 1. A10 es 15 más
5 por 10 menos 1. Esto es 9. 5 por 9 es 45. 45 más 15 es 60. Progresiones geométricas es un valor base, pero en este caso en vez de sumarle ese término beta, lo multiplicamos por R, la razón de la progresión geométrica, elevado a la n-1. Entonces en este caso tenemos que alfa es 3. Acá lo multiplico por 2. Y acá lo multiplico por 2 a la 2. O sea que la razón claramente es 2. Esto es 8, ¿no? 8 por 3, 24. Acá lo que voy a tener entonces es AN es igual a 3 por 2 a la n-1. Ahí pueden pausar y ver lo que acabo de resolver. Acá tenemos dos términos, pero no tenemos el valor de A1. Entonces no podemos, con la misma facilidad que vimos recién, resolver. Pero lo que puedo hacer es dividirlos y ver, por ejemplo, el valor de la razón al cubo. ¿Por qué? Porque si divido esto y esto, fíjense, esto dividido esto, se va a ir a 1 y me voy a quedar solamente con r a la 7 dividido r a la cuarta. Y esto es igual a 16/27 dividido menos 2, que es esto. Esto es igual a menos 8/27, ¿no? Por propiedad de la potencia, esto es igual a la razón al cubo. Si hago entonces la raíz cúbica de 8/27 menos 8/27, voy a obtener la razón, que es menos 2 novenos, menos 2 tercios, perdón. Menos 2 tercios es la razón. Y si yo reemplazo acá, en cualquiera de estas dos, puedo tener que menos 2 tercios por A1, por ejemplo, es igual a la quinta. Cuando menos 2 tercios, todo esto junto, está elevado a la cuarta. Todo voy a tener al final que 16/81. Uy, muy horrible. A1 es igual a, yo ya tengo a la quinta, es menos 2. Bueno, eso es un 81, ¿no? Paso esto multiplicando, esto dividiendo, me voy a quedar con 162 dividido 16. 162 dividido 16 se puede reducir, me voy a quedar con finalmente menos 81/8 es igual a 1, que es lo que me dio acá. En todo caso pausan y ven cómo se resolvió, si no, bueno, pueden volver a ver la explicación. Y finalmente obtengo entonces los dos valores de la progresión, menos 81/8 por menos 2 tercios elevado a la n-1. Para una suma geométrica, tengo la siguiente fórmula. Es muy importante que puedan trabajar con esta fórmula, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dicen que nos dan el valor del resultado de la sumatoria
pero no tenemos el valor de a a la n. Y en este caso, entonces, lo que tenemos que hacer es resolver, ¿no? De la siguiente manera, reemplazando en la fórmula y llegamos a esto. Acá dice R, pero bien podrían plantear que es a la n. En realidad lo que estoy usando es la fórmula, ¿sí? Partiendo de esta fórmula llego a esto. Y así es como quedaría la progresión finalmente. En este caso, acá estoy haciendo unas pequeñas transformaciones. Primero, por propiedades, ¿no? de la sumatoria, yo sé que puedo distribuirla respecto a la suma. Me voy a quedar con que ambos están divididos por 9 más 1, pero en un lado me lo llevo, en el otro también lo mismo, y lo separo. Siempre, siempre, siempre vamos a usar esto. Sigo transformándolo. Yo quiero llegar a algo que sea Rn. ¿Bien? Para llegar a eso me tengo que deshacer de este 9, por ejemplo. Este 9 sale de que esto está elevado a la n más 1. Y yo quiero llegar a que todo esté elevado a la n. Entonces, acá, de nuevo, por propiedad de la potencia, voy a sacar este 9 y transformarlo en un noveno. Y un noveno, como ven acá, puede salir. Entonces me voy a quedar con que todo esto está multiplicado por un noveno. Y finalmente acá voy a tener un noveno, en este caso, el primero multiplicado por la sumatoria de R, que es 4 novenos, y en el segundo lo mismo para menos un noveno. Resuelvo usando la formulita y llego a 3 sobre 10. Para ver si convergen, tengo que ver, a su vez, que el valor sea menor a 1 o mayor a 1. En este caso es menor a 1, lo que implica que a medida que n crece, el valor es más chiquito hasta tender a 0, y en este caso, el valor de la razón es mayor a 1, entonces es cada vez más grande. Estoy sumando cosas cada vez más grandes a medida que me alejo del 0. Para resolver es muy importante que vean que bien podría usar la propiedad de antes, pero esto arranca en n igual a 1. Es decir, no me está sumando esto cuando n es igual a 0. Entonces le tengo que restar el valor cuando n es igual a 0, simplemente reemplazando, ¿no? Cada vez que donde teníamos n, ponemos un 0 y se lo restamos a esto. Esto va a ser 7 dividido 1 menos 7 a la 27. Uy, acá esto me quedó mal, perdón. El 27 solamente divide acá, que es igual a 20 27avos. 27 por 7 es 189, si no me equivoco. 189 dividido 20. Menos 7, porque esto da 1. 189 veinteavos dividido 7 es, si no me equivoco, 49 veinteavos. Y así se resuelve. Tienen que estar atentos a estas cosas, a estas transformaciones, esto, a poder sacar, si hay un n más 1, a poder sacarlo y transformarlo de esta manera, pero no tiene mayor dificultad. Y sobre las integrales impropias, me quiero quedar con que lo que tenemos que hacer en realidad es resolver como hacemos siempre, pero cuando apliquemos Barrow, tenemos que hacerlo con un b que reemplaza este infinito. Y luego que planteemos el Barrow, calculamos el límite hacia infinito.
Acá queda cómo se resuelve. ¿Para qué valores de P la integral es convergente? Bueno, en principio vamos a resolver ignorando que acá hay una P. Vamos a plantear como siempre plantearíamos la primitiva de esto. Esto se puede transformar en x a las menos 2p, ¿sí? Porque está dividiendo. Esto es lo mismo que elevar x a las 2p a la menos 1. Esto se puede multiplicar por esto y llegamos finalmente a esto, ¿sí? Esta es la primitiva. Bueno, ¿para qué valores de P la integral es convergente? Vamos a tener, entonces, que evaluarla de nuevo en B cuando es infinito y en 1, porque nos dice que arranca en 1 simplemente, ¿sí? Cuando el límite de esto es convergente, es decir, no va hacia infinito, bueno, cuando esto que está acá, porque esto es más infinito, cuando tenemos más infinito elevado a un número negativo. Y eso solo ocurre si esto que está acá es negativo. Fundamental para integrales impropias repasar límites. Si tenemos más infinito elevado a un número negativo, más infinito elevado a un número negativo, para todo k, el límite de esto es igual a 0, porque es cada vez más chico. Bueno, esto es todo. Cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Proyecto Económicas. Espero que les haya servido esta clase y bueno, y que les vaya muy bien los parciales.